Buenos días a todas y a todos los presentes y a los que nos puedan estar viendo a través de televisión local u otros medios de, de comunicación. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria urgente del día de hoy, 9 de marzo del 2023. Y en primer lugar, en el orden del día, es el punto número 1, que es el pronunciamiento sobre la urgencia de celebración de esta sesión. Digamos que la urgencia viene motivada, puesto que se ha puesto en marcha por parte del Ministerio un plan de proveedores y con unas fechas muy limitadas en cuanto al tema de la tramitación correspondiente, y puesto que eso precisa de una serie de trabajo previo desde la intervención principalmente secretaría, pues es por lo que se ha agotado todo el plazo posible para tener toda la documentación y a partir de ahí pues poder hacer este pleno. Así que la urgencia, como digo, es motivada por este carácter, digamos, de esta urgencia de los plazos tan acortados que el propio Ministerio nos ha dado para los ayuntamientos poder acogernos a este programa. Se aprueba por unanimidad. Pues son 6 a favor y una abstención. Vale. Este es el primer punto. Una vez aprobada la urgencia del mismo, pasamos al punto número 2, que es aprobación, si procede, del plan de ajuste 2023-2025 y solicitud de que el Ayuntamiento de Casariche se acoja al mecanismo de pago a proveedores, medida acordada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 6 de febrero del 2023. Bueno, pues en este punto lo que se especifica, ¿no?, pues es el hecho de la necesidad que la propia normativa marca de, si se quiere, digamos, acogernos a voluntariamente a este plan de pago a proveedores que han sacado, pues tener que presentar un plan de ajuste o bien el que se tiene, modificarlo y adecuarlo para su valoración por parte del Ministerio. Es decir, aquí lo que hacemos es aprobar un plan que se propondrá y que luego después pues será, lógicamente, esta comisión delegada, el Ministerio, el que determine su viabilidad o no. Y en función de eso, pues poder continuar con todo el procedimiento. Por lo tanto, digamos que los acuerdos, concretamente el acuerdo concretamente de este punto sería solicitar voluntariamente la acogida de esta corporación a la medida acordada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 6 de febrero de 2023 para dar cumplimiento a los apartados 3 y 4 del artículo 40 del Real Decreto Ley 17/2014 de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, en concreto para la cancelación de obligaciones pendientes de pago por parte de esta corporación. El segundo acuerdo, aprobar este plan de ajuste para el periodo 2023-2035, que se une al presente, y en tercer lugar, remitir el presente plan de ajuste al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por vía telemática con firma electrónica, solicitando por igual medio que el Ayuntamiento de Casariche se acoja a dicha medida. Es decir, que digamos, es este punto en el cual, bueno, pues se establece esta petición de plan de ajuste, un plan de ajuste, bueno, que lo que viene resumidamente es a adoptar una serie de medidas para que, bueno, en primer lugar, para poder solicitar ese pago de proveedores y que se pueda, digamos, pagar pues con mayor rapidez de la que normalmente se puede hacer esa factura o esas obligaciones pendientes de pago. En ese aspecto, bueno, pues se recoge una serie de medidas de aumento de ingresos y de disminución de gastos que vienen recogidas en el plan de ajuste a lo largo, digamos, de varios años. Así que esto no es un plan que sea corto, sino de varios años, y que además lo que hace es modificar el ya existente con el objetivo, pues, de llegar a los parámetros que el propio plan marca o que la propia normativa marca en cuanto a estabilidad presupuestaria, en cuanto a periodo medio de pago de proveedores, en cuanto a remanente, en cuanto a ahorro neto, en definitiva a todos esos parámetros que precisan para que pueda ser viable y para que pueda ser aprobado por parte del Ministerio de Hacienda. Así que, ¿alguna cuestión, May Santos? Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo creo que poco más tengo que añadir, puesto que el alcalde lo ha explicado perfectamente. O sea que no tengo nada más que añadir. Vale. Manolo, ¿alguna cuestión? Buenos días a los presentes, buenos días a las personas que nos verán a través de la televisión local o a través de los medios que dispone el ayuntamiento para la emisión de estos plenos. Al fin y al cabo, la propuesta que aquí se trae es un plan de ajuste que se ve obligado al ayuntamiento a aprobarlo, entre otras cosas, por la mala gestión, en este caso mala gestión económica, desde hace muchos años
hacia atrás hasta el día de hoy. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Va a tener esto que las personas que en el futuro, a partir del mes de mayo de este año, se tengan la responsabilidad de gobernar nuestro ayuntamiento, pues se van a encontrar, entre otras cosas, atados de pies y manos durante los próximos años. La verdad que esta situación económica es una cosa que vengo denunciando desde hace más de un año ya. Lo advertí en el pleno en el que se llevaron a cabo los presupuestos del año 2021. No tuve la oportunidad de volver a advertirlo en la aprobación de los presupuestos del año 2022 porque otra vez de nuevo y sigo sin entender por qué se volvió a convocar el punto de aprobación de los presupuestos en un pleno extraordinario en horario de mañana. Y las consecuencias son graves. Yo simplemente, la verdad es que la urgencia se entiende por la gravedad de las cosas que vamos a aprobar, pero este pleno entiendo que también se podría haber aprobado en horarios de tarde, en una sesión ordinaria, y prácticamente tener un día para estudiar todos los documentos, pues prácticamente el tiempo físico, por desgracia, no lo tengo. Pero aún así me gustaría comentar una cosa muy sencilla, solo por dar un dato. En el año 2011, cuando el equipo de gobierno socialista entró a gobernar este ayuntamiento, el remanente de tesorería era de menos 342.098,72 euros. En aquel momento, con base como alcalde, con Marisanto como primera teniente alcalde, se decidió, entre otras cosas, el ahorro de aquellos gastos que se consideraban que no eran prioritarios o necesarios en este pueblo. No hubo fuegos artificiales en la feria, no hubo alumbrado público en Navidad. 10 años después, en el 2022, remanente de tesorería del ayuntamiento, menos 3.210.426,03 euros. Nos hemos encontrado esta pasada feria probablemente con los mejores fuegos artificiales que hayamos visto en este pueblo y en la Navidad con los mejores alumbrados que hayamos visto. ¿Qué ha cambiado? Es mi pregunta. ¿Qué ha cambiado en 10 años para que en aquel entonces considerara prioritario el ahorro y ahora con una deuda superior, un remanente de tesorería negativo superior a 3 millones de euros, sigáis gastando sin control y sin responsabilidad alguna? Gracias. Bueno, pues con respecto a la intervención de Manolo, comentar en primer lugar, bueno, porque el remanente era mayor, era menos 770.000, era del año anterior, pero bueno, aparte de ese dato, decir primero que la urgencia estaba motivada y no era esperar un pleno ordinario porque son muchos más días y la documentación llega cuando llega y lógicamente no nos podemos pasar del plazo, que es mañana, el día último, y para no tener problemas a la hora de subir a la plataforma este tipo de documentación, porque no vamos a ser el único ayuntamiento, ni muchísimo menos el que se va a acoger a este plan de pago proveedores, puesto que es una posibilidad que desde el Ministerio se da, como se dio también en el 2011, precisamente, 2012, donde también tuvimos que acogernos como ayuntamiento a ese plan de pago proveedores y además hicimos y gestionamos ese pago de proveedores, que ahora estará para culminarse, para totalmente pagarse ese préstamo que se hizo, y se tiró para adelante y se ha tirado durante esos años, durante todos estos años, y yo creo que se ha seguido manteniendo el funcionamiento del ayuntamiento, puesto que es una posibilidad que se le da a los ayuntamientos para poder hacer frente a determinadas obligaciones que a veces pues vienen sobrevenidas, y principal y fundamentalmente por un tema que nos ha estado un poco más ahogando desde el punto de vista de pago proveedores, que es el tema del agua, que en los últimos años, aunque ya veníamos arrastrando, pero estos últimos años ha sido con mayor virulencia el aumento de los gastos como consecuencia de la subida del coste de los combustibles, de la energía y todas esas cuestiones que nos están priorizando ese tipo de gastos frente a otros. Nosotros, pues durante estos años, pues hemos ido haciendo todas las actividades que han sido necesarias, ni han sido los mejores, ni han sido los peores, simplemente han sido unos normales. Yo creo que eso es algo muy subjetivo lo que se comenta, porque por otro lado se critican que eran malos, y por otro lado ahora se nos dice que eran los mejores fuegos artificiales. Yo creo que me parece a mí que es algo bastante subjetivo. Pero en definitiva, y sin entrar en matices ni en cuestiones populistas, lo único que quiero decir es que este plan de pago proveedor es algo que ofrece el Ministerio a todos los ayuntamientos, que se van a acoger muchos ayuntamientos para poder hacer frente a esos gastos que en algunos momentos pues se nos van acumulando. Además,
con una normativa que no existía cuando entramos, que era el tema del periodo medio de pago a proveedores, que era el tema de la estabilidad presupuestaria y demás, que ahora se cumple, que la vamos a seguir cumpliendo y que se seguirá cumpliendo con este plan de ajuste, y esto simplemente es una posibilidad que se da al ayuntamiento, como digo, y que nosotros, pues, lógicamente, como igual que nos acogemos a distintas subvenciones, ayudas u otras cuestiones que puedan salir, pues no las vamos a desaprovechar, y que creo que es interesante para el funcionamiento del ayuntamiento, y que de todos modos, si no hubiera existido, podríamos seguir funcionando, que no en ese aspecto no iba a haber problema. Evidentemente, ha habido un incremento también en el tema de personal como consecuencia también de la subida de los salarios mínimo interprofesional, por el tema del convenio colectivo, que se ha mejorado también a los trabajadores, y como consecuencia de eso, pues también ha habido un incremento de gasto, el incremento de gasto corriente, como digo, como consecuencia de todo el tema del agua, que la verdad, y ahí están los datos, de que supone una parte de este pago a proveedores, que además ahora, cuando se finalicen las actuaciones de infraestructura, que también la ha hecho el ayuntamiento, y la ha solicitado el ayuntamiento, y la ha previsto el ayuntamiento, y la ha instaurado el ayuntamiento, y ha peleado el ayuntamiento para que se hagan, cuando se consiga eso y se garantice, por una parte, el abastecimiento de agua potable para el futuro, pues ya también eliminaremos, y se eliminará por parte del ayuntamiento, esa serie de gastos que vienen como consecuencia, pues, del uso, pues, de gasoil, del uso de electricidad, sobre todo de gasoil, en un motor que tiene que estar 24 horas, y que evidentemente, con el incremento como consecuencia de la guerra de Ucrania que ha habido de todo lo que es el tema de combustible, pues nos está afectando, y muy gravemente. Si a eso le añadimos también, pues, las cuestiones derivadas de una pandemia que nos ha durado 2 años, 3 años, que también ha influido negativamente en los ingresos que pueda tener un ayuntamiento, que además también yo creo que hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, es algo que entendemos que es necesario, que es una oportunidad que se nos ha presentado, o que se ha presentado, o que ha aparecido, o que le ha puesto el Ministerio en manos de los ayuntamientos y de las entidades locales de toda España. No es algo que haya hecho específicamente para un ayuntamiento, sino que lo ha hecho para todos, y pues todos aquellos que voluntariamente lo quieran hacer, y yo sé y conozco que van a ser muchos, pues se van a coger y no van a hipotecar, simplemente van a mejorar la digamos, economía local y municipal o institucional del ayuntamiento, y con eso pues tendrán también más margen para poder desarrollar otro tipo de política. Así que pasamos pues tanto a la votación. ¿Voto a favor? Rápido, por favor, Manuel. Sí. Nada, solo comentarte el hecho de, obviamente, una medida que pone a disposición el gobierno para todos los ayuntamientos de España, pero que un ayuntamiento, digamos, si tiene un pozo no significa que vaya a ir todo detrás. Lo que quiero decir con esto es, esta medida, este plan de ajuste es para aquellos ayuntamientos, obviamente, que no han pasado el examen. ¿Qué examen es el que no han pasado? El examen de tener una economía saneada y el examen de no pagar a los proveedores en su plazo. Luego me has comentado también que las cuestiones de los fuegos artificiales es populismo. Nada de populismo, si quieres hablamos, como bien has comentado tú, de los gastos que supone la captación de agua potable o de los incrementos de personal. Se han incrementado los gastos de personal desde 2017 a 2022 en más de 700.000 euros. Eso no es solo consecuencia del aumento del salario mínimo. Eso es que se ha contratado personal por encima de la capacidad que tiene este ayuntamiento. Con respecto al agua, ¿era la única opción viable para suministrar de agua al pueblo de Casariche la instalación de un motor diésel en la Arguedilla? ¿Había otras opciones sobre la mesa? ¿No se podría haber ahondado el pozo en la Sierra del Puntal, como hizo el Ayuntamiento de Badalatosa? Pregunto. Bien, pues aunque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, el tema último que has comentado, te diré que evidentemente se barajaron muchas opciones y la única viable era esa. Además, quiero recordarte que este ayuntamiento fue el que rescató un pozo que estaba olvidado porque nos hacía falta, y rescató este pozo de Diputación, ese sondeo, y lo rescatamos nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestro empeño para poder tener agua. Lo que me hablas de la profundización del sondeo del Puntal es algo inviable totalmente. Es decir, también se ha contemplado decir que los que estamos aquí, y ya si no te fías de los que estamos aquí, hay otra serie de expertos, mucho mejor, que tienen más capacidad que los que estamos aquí en Diputación, en el área de servicios supramunicipales, en el Instituto Geológico Minero, en la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, desaconsejaban, y además era totalmente inviable profundizar por el tema
de que se podía contaminar incluso hasta el propio pozo existente en el puntal, aparte de que no se garantizaba de que hubiera el suficiente caudal como para poder suministrar agua a la población. Entonces, por eso hemos tenido que recurrir y rescatar un pozo ya existente. Ahora también se ha insistido hasta que se va a poner la potabilizadora del Malpasillo en funcionamiento. Se ha insistido también para otro sondeo en sitios donde el Instituto Geológico Minero ha dicho que sí es viable y que sí tiene caudal suficiente, como es en el macizo de Estepa, en lo que es el Cerro de la Cruz. Igualmente se ha, digamos, presionado para que se avancen las obras de la fase 4 de conexión con el plan ECIA, con el envase del Retortillo, de tal manera que al final se consiga una unificación de aguas superficiales y aguas subterráneas que garanticen el agua potable. En ese momento era la única opción y ha sido la única opción, aparte de otros condicionantes con el, entre comillas, propietario de los terrenos, donde hemos tenido que estar, o han tenido que estar la Diputación de Pleito, y se sigue todavía con temas administrativos, que han imposibilitado que la solución fuera mucho más rápida de la que todos quisiéramos y hubiéramos deseado. Porque una cosa es el deseo y otra después son la normativa y los papeles, que son los que mandan en una administración, en un ayuntamiento. Pero se han estudiado todas las opciones y la única viable era esa, la más rápida. Evidentemente después ha sido costosa, pues claro que es costosa, pero no había ninguna otra alternativa, porque si hubiera habido otra alternativa, primero se hubiera puesto en marcha y segundo ya nos lo habrían dicho gente y expertos que saben mucho más que los que estamos aquí en el tema minero, geológico minero y en el tema de agua. Instituto Geológico Minero, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con los cuales se han mantenido contactos desde el primer momento y por mediación, lógicamente, de la Diputación Provincial de Sevilla. Es decir, que aquí las cosas no se hacen por capricho de ninguno de los que estamos aquí, sino con el conocimiento y el asesoramiento de aquellos que sí saben lo que hay que hacer. Dicho esto, pasamos ya a la votación, si procede, la aprobación si procede de este punto. Votos a favor, 6, votos en contra, abstenciones. Bien, pues una vez aprobado este plan de ajuste, que como digo se remitirá y tendrá que ser el Ministerio el que determine su viabilidad, pasamos al punto número 3, que es aprobación si procede de la formalización del préstamo con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, compartimento de Fondo de Ordenación. Vamos a ver, el punto número 3, pues consecuencia del punto anterior, se precisa una aprobación previa de este plan de ajuste y posteriormente pues lo que es aprobar la formalización de este préstamo, ya digo, siempre condicionado a la aprobación, si no me equivoco, Antonio, del plan de ajuste por parte del Ministerio. Sí, y con una cuantía máxima que no es esa cuantía, sino la que haya en su momento. Efectivamente. Este es aquí, digamos que lo que se hace para curarnos en salud, digamos, y además que los documentos propios de los datos que se tienen del Ministerio no lo permiten, es aprobar la formalización del préstamo con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, compartimento, Fondo de Ordenación, por un importe máximo de 1.247.770 euros con 12 céntimos, en las condiciones financieras de los préstamos, como plazo de amortización y en su caso de carencia y forma de determinación de tipo de interés. Se aprobarán por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 6 de febrero de 2023. Aquellas otras condiciones que, en sustitución o complemento de dichas condiciones, dicte la citada comisión u órgano estatal competente. Segundo acuerdo que se trae en este punto es facultar al señor alcalde presidente de la corporación, bueno, para que legalmente proceda con todo lo que corresponda a la hora de, digamos, la realización de este tipo de esta formalización del préstamo y con los correspondientes documentos de formalización de la operación y los documentos complementarios a la misma. Es decir, aquí en este punto 3, lo que se hace es aprobar, digamos, esta formalización del préstamo, siempre condicionada, como hemos dicho, a la aprobación del plan de ajuste por parte del Ministerio, lo cual es, pues, hay una fecha en que valorarán esos planes de ajuste del 11 al 27 de marzo y luego después ya, si lo valoran positivamente, pues desde el 29 de marzo al 12 de abril es la fecha establecida para la formalización de dicho préstamo. Y luego después hay otra serie de fechas posteriores para todo el tema de subir a la plataforma telemática, las obligaciones y demás. Aquí hay una cantidad que es el máximo permitido, que no significa que se vaya a pedir esa cantidad, simplemente es el máximo que por porcentaje nos permiten. Lo que se ha hecho es, digamos, aprobar, llegar al máximo, que lógicamente para luego después pues tener ese margen hasta donde sea necesario.
¿Vale? Pues este, digamos, es el punto número 3, esta aprobación de esta formalización del préstamo. Marisanto, ¿alguna cuestión? No. ¿Vale? Manolo, ¿alguna cuestión? Sí, por favor. Entonces, si no he entendido mal, el plan de ajuste se aprueba porque te obliga el Ministerio para la concesión de este préstamo, ¿no? Efectivamente. Tiene una relación el plan de ajuste. Causa-efecto. Vale, causa-efecto. Los fondos de este préstamo que provienen directamente del gobierno o de entidades bancarias. Pues vienen del Ministerio, entiendo que será con la entidad de bancaria, no desconozco, pero son del Ministerio. Y el destino de los fondos entiendo que es para pagar a proveedores, ¿no? Evidentemente. Vale, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Bien, pues se aprueba con 6 votos a favor y una abstención formalización del préstamo, como digo, que es un requisito previo el de que el plan de ajuste que hemos aprobado previamente se nos apruebe. Pues sin más, levantamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todas y a todos.